Vamos a iniciar en esta ocasión comentándoles el cuarto bloque de ciencias naturales. Para eso vamos a trabajar la siguiente información. En este caso el bloque se titula ¿qué efectos produce la interacción de las cosas? Vamos a ver. Recordemos que los ámbitos son el cambio y las interacciones, la tecnología, el conocimiento científico. Como aprendizaje esperado tenemos, durante el desarrollo de este tema, deducirás algunas características de la luz a partir de su interacción con los objetos. Asimismo, aprenderás a reconocer la aplicación de algunas características de la luz en el funcionamiento de diversos aparatos para satisfacer nuestras necesidades. Primer tema: características de la luz y su importancia. Si cerraras tus ojos, ¿podrías caminar por el salón sin caerte ni golpearte con alguna banca? ¿Cómo localizarías tu lápiz? Podemos apreciar los objetos gracias a la interacción de la luz con ellos. ¿Qué fenómeno nos permite ver los objetos cuando la luz los toca o pasa a través de ellos? ¿Qué interacciones existen entre los objetos y la luz? Esto lo pueden comentar y dejar su respuesta en la caja de comentarios. Viene una propuesta de manos a la obra. ¿Qué se va a realizar? La trayectoria de la luz. Elabora y observa y explica. Para eso se necesitan los siguientes materiales: una linterna, dos cartulinas de 15 por 15 centímetros, 2 tiras de cartón de 25 centímetros por 5, algunos libros, tela negra o cartoncillo negro, suficiente para cubrir las ventanas del salón, hojas de cuaderno. Primeramente, cubran las ventanas del salón con la tela negra o con el cartoncillo. Construyan 2 soportes con tiras de cartón, como se observa en la ilustración. Con la punta de un lápiz hagan un orificio en el centro de las cartulinas para localizar el centro con 2 diagonales, poniéndole una X. Hagan otros orificios aproximadamente a 15 centímetros del centro. Coloquen cada cartulina en los soportes y alíñenlas, esto lo más posible entre sí, uno detrás del otro, con una separación de 20 centímetros, como podemos ver. Apilen suficientes libros para que al poner sobre ellos la linterna, esta quede justo en el orificio del centro. Acomoden la pila de los libros y la linterna frente a la cartulina. Enciendan la linterna. Un miembro del equipo deberá localizar el rayo de luz por el orificio central, colocando la hoja del cuaderno o la palma de su mano. Para ello puede ajustar la posición de la cartulina. Una vez que lo haya localizado, ya no debe moverla. Observen por los orificios y comenten. Escriban sus respuestas de lo que sucedió en el cuaderno. ¿Cómo es posible ver el rayo de luz por los otros orificios? ¿Qué nos indica sobre esta dirección? ¿Qué nos indica esto sobre la dirección del rayo de luz? La luz viaja en línea recta, por eso no pudiste ver el rayo de luz en los orificios que no estaban alineados. El camino que recorre la luz se le llama trayectoria. En la trayectoria anterior no hubo ningún objeto que impidiera el camino de la luz. Esta siempre viajó en el mismo medio. El aire ¿qué sucede cuando un objeto se interpone en la trayectoria de la luz? Vamos a proponerte otro experimento. Con un vaso, una linterna, un trozo de plástico, forro de plástico, bolsa de plástico, hoja de papel albanel, hoja de papel china. Vamos a proyectar una sombra bien definida y una sombra parcial, lo que se refleja en la pared. Y aquí viene un cuadro que hay que llenar precisamente con
los elementos que se trabajaron. Como pudiste observar, existen objetos que no dejan pasar la luz y forman una sombra definida. A estos objetos se les conoce como opacos. Otros dejan pasar parcialmente la luz y producen una sombra muy tenue. A estos se les llama translúcidos, y a los que dejan pasar la luz casi totalmente se les denomina transparentes. Los objetos opacos proyectan una sombra más definida, conocida como umbra. La palabra umbra señala la parte más oscura de una sombra. En la umbra, la fuente de luz es completamente bloqueada por el objeto que causa la sombra. Los objetos translúcidos proyectan una sombra parcial conocida como penumbra, que se da porque la fuente de luz es bloqueada parcialmente por el objeto. La palabra penumbra significa casi sombra. ¿Cuál es translúcido y cuál es transparente? Van a escribir aquí algunos objetos que tienen a su alrededor que sean opacos, completamente translúcidos y transparentes. Por último, dice, las propiedades de los materiales opacos, translúcidos y transparentes nos permiten utilizarlos para un fin determinado, por ejemplo, para impedir el paso de la luz exterior al salón de clases. Se utilizó el cartoncillo negro o un material opaco. Para fabricar lentes se usa un material transparente como la mica o el vidrio. Y en casa se usan algunas veces cortinas de materiales translúcidos para evitar que del exterior se vea el interior, pero que entre suficiente luz. La fuente principal de luz es el sol, pero existen otras fuentes como el fuego, los focos y los tubos de luz o focos de neón, desde estas fuentes la luz se propaga, iluminando todo a su paso. Un dato interesante. Las características de los objetos translúcidos se utilizan en algunos espejos que se instalan en los centros comerciales, centros de detección y algunas sucursales bancarias. Son espejos translúcidos en los cuales las personas que están detrás del espejo pueden observar a las personas que están frente al espejo sin que ellas los vean. ¿Te ha pasado que en la noche, caminando por una calle solitaria, viste la sombra de lo que parecía ser un animal enorme o un gigante? Si no te hubieras espantado y te hubieras quedado en el mismo lugar, te habrías dado cuenta de que se trataba de un animal o una persona de tamaño normal, solo que en un momento su sombra se proyectó más grande. ¿A qué se debe que un mismo objeto proyecte sombras de distinto tamaño? El tamaño de la sombra de un mismo objeto varía dependiendo de su cercanía o lejanía respecto a la fuente de luz. Cuando el objeto opaco se encuentra cerca de la fuente de luz, proyecta una sombra más grande que cuando se encuentra lejos. ¿Por qué sucede esto si la trayectoria de la luz va en línea recta? En la actividad, al utilizar las cartulinas bloqueaste prácticamente toda la luz que emitía la linterna y solo dejaste pasar un haz, con lo que observaste la trayectoria recta de la luz. Pero la linterna no solo sale un haz de luz, sino muchos y en distintas direcciones, es decir, en forma radial. Así, cuando el objeto se encuentra cerca de la linterna, impide el paso de gran parte de la luz que ésta emite. Por eso proyecta una sombra grande. A medida que el objeto se aleja, bloquea menos haces de luz y por eso proyecta una sombra pequeña, como lo podemos observar en este teatro de sombras. Por último, los eclipses son fenómenos de la naturaleza. Los antiguos mayas predecían con precisión. Hoy día estos eventos nos siguen maravillando. Los eclipses son el resultado de la alineación de los astros, los cuales obstruyen el paso de la luz del sol. Un eclipse solar ocurre cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra, formando una sombra que se proyecta sobre nuestro planeta, mientras que un eclipse lunar, la tierra interfiere entre el sol y la luna, produciendo dos sombras llamadas penumbra y umbra. La penumbra es la región donde quedan parcialmente bloqueados los rayos solares
y la umbra es la zona donde la luz se obstruye totalmente. Construyamos un reloj de sol. ¿Te has fijado que en el transcurso del día las sombras se proyectan, los árboles, casas, edificios cambian de posición? Esta variación permitió medir el tiempo antes de que existieran los relojes como los que utilizamos ahora. Durante el día la posición de la Tierra cambia respecto a la del Sol, en consecuencia cambia también la dirección de los rayos solares. De ahí que en el caso del experimento anterior, la sombra del palo de reloj de sol se desplaza. Cuando el sol se percibe en su punto más alto, o sea el mediodía, se proyectan sombras cortas, mientras que cuando está abajo, en el amanecer o al atardecer, las sombras se proyectan más largas. El ser humano ha aprovechado las características de la luz. Un ejemplo es el reloj de sol, como el que acabas de construir, pero existen aparatos que utilizan estas características en situaciones diarias y comunes. ¿Qué aparatos son? ¿Para qué se utilizan? ¿Cuántos aparatos conoces que funcionan con base en estos principios? Como te das cuenta, la luz, las sombras, la transparencia u opacidad de los objetos se aprovechan en diferentes artefactos para satisfacer necesidades del ser humano. Ejemplo de ello son las linternas utilizadas como fuentes portátiles de luz, los faros que sirven para guiar a los barcos hasta el puerto, cuando se acercan a la costa, los focos de todo tipo, los relojes de sol, los vidrios opacos y translúcidos para ventanas y muchos otros. ¿Recuerdas cuál era el tema que estuvimos trabajando? Tenemos en este primer tema del bloque 4 de Ciencias Naturales, los invitamos a dejar sus comentarios y a participar.